Hola, mi nombre es Mariana Sofía Guerrera Victoria, soy del grupo 1001 y este es mi video examen. Vamos a hablar sobre algunos temas de inmunología. Para empezar tenemos que ver el índice y ver los temas que vamos a tratar hoy. En primer lugar están las células inmunes, en segundo la mucosa oral como barrera física, en tercero el sistema de complemento y sus mediadores químicos, en cuarto sinapsis inmunológica, en quinto linfocitos B y síntesis de inmunoglobulinas y en sexto hipersensibilidad y autoinmunidad. Pues bien, como primer subtema tenemos las células inmunes. Vamos a comenzar hablando sobre los linfocitos, que son un tipo de leucocitos que representan las células principales del sistema inmunológico. Los linfocitos se encuentran en grandes cantidades en la sangre, en la linfa y en los tejidos linfoides, tales como el timo, los ganglios linfáticos y el vaso. Los linfocitos tienen funciones diferentes y se agrupan de acuerdo a ellas en linfocitos T, linfocitos B y los linfocitos NK. Un tipo de linfocito son los linfocitos Th17. Las células Th17 son un tipo de linfocitos T cooperadores encargados de eliminar ciertos patógenos, principalmente hongos y microbacterias, que no lograron ser eliminados tras una respuesta celular Th1 y Th2. Son un tipo de linfocitos y efectores diferenciados a partir de linfocitos T cooperadores mediante la producción de citocinas dependiente de estímulos recibidos durante la activación de los linfocitos T cooperadores, caracterizados por la liberación de IL-17 e IL-22. La diferenciación de Th17 está estimulada por las citocinas proinflamatorias producidas en respuesta a bacterias y hongos. Las células dendríticas son las productoras de citocinas como IL-6, IL-1 e IL-23. Estas citocinas también se producen en procesos de apoptosis de células infectadas con bacterias y hongos al ser ingeridas por células dendríticas. En su mantenimiento y proliferación es más importante IL-23. Sus funciones están orientadas a protección frente a patógenos extracelulares. Su principal acción se relaciona con la secreción de citocinas como IL-17. Se reclutan neutrófilos a los lugares de infección. Estos neutrófilos ingieren y matan a los microbios extracelulares. También sirven para mantener la función normal epitelial en el intestino y la piel. En el mismo contexto pueden ser importantes para combatir infecciones intestinales. Los linfocitos Th17 son también importantes en la patogenia de muchas enfermedades inflamatorias como psoriasis, artritis reumatoide, enfermedad inflamatoria intestinal y esclerosis múltiple. También tenemos las células linfoides innatas o ILC. Son un grupo de células del sistema inmune innato que pertenecen al linaje linfoide, pero que no responden de una forma antígeno específica, ya que carecen de receptores B y de receptores T. Este grupo de células, descrito en forma relativamente reciente, posee diferentes funciones fisiológicas, algunas de las cuales resultan análogas a las de los linfocitos T colaboradores, mientras que otras además incluyen a las células citotóxicas, conocidas como células NK. Por lo tanto, desempeñan un papel muy importante en la inmunidad protectiva y en la regulación de la homeostasis y la inflamación, por lo que su desregularización puede conducir a una patología inmune tal como una alergia o una enfermedad autoinmune. Son linfocitos que carecen de receptores de reconocimiento de antígenos y se activan en respuesta a citocinas y a través de receptores de patrones moleculares asociados a microorganismos o MAMP. Las ILC se localizan preferentemente en las mucosas y participan en la respuesta inmune contra infecciones y en enfermedades inflamatorias crónicas. Las ILC se dividen en ILC1, ILC2 e ILC3 y estas células tienen funciones análogas a las de los linfocitos Th1, Th2 y Th17 de la respuesta inmunoadaptativa. Las ILC regulan la respuesta a la infección de las células de los tejidos, así como de otras células de la respuesta inmune innata y adaptativa. Los linfocitos T citotóxicos o LTC pertenecen a la línea de los linfocitos T encargados de las funciones efectoras de la inmunidad celular.
Neutralizan células infectadas por microorganismos intracelulares mediante un ataque directo a las células infectadas, inyectando enzimas tóxicas que provocan su destrucción. Se les llama comúnmente CD8+, por la presencia del receptor de membrana CD8. Los linfocitos T citotóxicos son células que provocan la apoptosis celular mediante una interfase llamada sinapsis inmunológica. Esto sucede luego de ser activadas por los antígenos presentados por MHC clase 1. Son tan específicas en sus funciones letales que son capaces de destruir a la célula objetivo sin afectar a las células vecinas no infectadas. El proceso de destrucción celular mediado por estas consta de el reconocimiento del antígeno foráneo y la formación de un conjugado estable con receptores de membrana, de receptores como MHC1, TCR, CD8 y CAM1, LFA1, entre otros, y coestimuladores. También de la activación de las células CTL por medio de interrelaciones celulares mediadas por proteínas de membrana y la transducción de señales intracelulares. Por otro lado, está también la lisis celular obligando cambios en la célula diana y la exocitosis de gránulos ponzoñosos conteniendo principalmente perforina y granzima. Y por último, la apoptosis de la célula diana, incluyendo la mediación de moléculas inductoras de muerte celular como la Fas y su ligando. Para finalizar, tenemos las LTH, que son un subgrupo de linfocitos que tienen un papel muy importante en establecer y maximizar las capacidades de defensa del sistema inmunitario. No son capaces de producir efectos citotóxicos o fagocitarios, es decir, no pueden aniquilar la célula huésped infectada o el patógeno. Sin la ayuda de las otras células inmunitarias, se consideran inútiles contra una infección. Los linfocitos TH están involucrados en la activación y dirección de otras células inmunitarias y son particularmente importantes en la respuesta inmune adaptativa. Ahora vamos a hablar de otro tipo de células. Las células dendríticas. Estas juegan un papel fundamental en la regulación de la respuesta inmune. Son las principales células presentadoras antigénicas por su capacidad de capturar, procesar y presentar antígenos de forma óptima a linfocitos T y generar respuestas inmunes específicas. Se ha comprobado que también son capaces de activar otros tipos celulares, como linfocitos B, células NK, macrófagos o eosinófilos, e incluso generar tolerancia inmunológica. Por otro lado tenemos a los neutrófilos, que se llaman así porque no se teñen con colorantes ácidos ni básicos, por lo que su citoplasma al microscopio óptico aparece de color rosa suave. Se caracterizan por presentar un núcleo con cromatina compacta segmentada multilobulada, de 2 a 5 lóbulos conectados por delgados puentes. Es una célula muy móvil y su consistencia gelatinosa le facilita atravesar las paredes de los vasos sanguíneos para migrar hacia los tejidos, ayudando en la destrucción de bacterias y hongos y respondiendo a estímulos inflamatorios. A este fenómeno se le conoce como diapédesis, y la función principal de estos neutrófilos es la fagocitosis de bacterias y hongos. Por último tenemos a los macrófagos, que se originan a partir de monocitos sanguíneos que dejan la circulación para diferenciarse en distintos tejidos. Los macrófagos pueden migrar y circular entre casi todos los tejidos, buscando la presencia de patógenos y eliminando células muertas. Tenemos distintos tipos de macrófagos, como los macrófagos alveolares que se encuentran en los alvéolos pulmonares y su función es la fagocitosis de partículas pequeñas, células muertas o bacterias, y la iniciación y control de la inmunidad a patógenos respiratorios. También están las células de Kupffer que se encuentran en el hígado, y su función es iniciar respuestas inmunes y remodelación del tejido hepático. La microglia es otro tipo y se encuentra en el sistema nervioso central, que cuenta con la función de la eliminación de neuronas viejas o muertas y control de la inmunidad en el cerebro. Por último, los macrófagos esplénicos, que se encuentran en la zona marginal del vaso, pulpa roja y blanca, y su función es la eliminación de glóbulos rojos disfuncionales o viejos. Vamos a pasar al segundo subtema, que es la mucosa oral como barrera. Pues bueno,
Vamos a empezar hablando sobre el linfoma MALT, que es un tipo de linfoma que puede afectar a diversos órganos del cuerpo humano. El término MALT es el acrónimo de tejido linfoide asociado a mucosas. Los linfomas pueden estar constituidos por dos tipos de células, linfocitos de tipo B y linfocitos de tipo T. Y hay 4 tipos según el tipo de mucosa. Tenemos el tejido linfoide asociado a los bronquios o BALT, que se encuentra en la mucosa que recubre las vías respiratorias y contiene linfocitos B y T. También está el tejido linfoide asociado al tubo digestivo o GALT, que se compone de folículos linfoides a todo lo largo del tubo gastrointestinal. Casi todos están aislados entre sí. Destacan las placas de Peyer, situadas en la lámina propia de la mucosa del intestino delgado, con mayor proporción en el ileón. También está el tejido linfoide asociado a la nariz o NALT, y por último el tejido linfoide asociado a la conjuntiva o CALT. El tercer subtema es el sistema de complemento y sus mediadores químicos. El sistema de complemento es una cascada enzimática que ayuda a defenderse de las infecciones. Muchas proteínas del complemento se encuentran en el suero como precursores enzimáticos inactivos. Otras residen en las superficies celulares. El sistema de complemento es un puente entre la inmunidad innata y la adquirida, por lo siguiente, pues aumenta las respuestas de anticuerpos y la memoria inmunitaria, lisa células extrañas, elimina complejos inmunitarios y células apoptóticas, y los componentes del complemento tienen muchas funciones biológicas. Existen 3 vías de activación del complemento: la vía clásica, la vía de la lectina y la vía alternativa. La vía clásica de activación puede ser anticuerpo dependiente, que ocurre cuando C1 interactúa con AG-IgM o agregados de los complejos antígeno-IgG. Independientemente de los anticuerpos que se produce cuando en los polianiones las bacterias gram negativas o la proteína C reactiva reaccionan directamente con C1. Esta vía está regulada por el inhibidor de C1. El angioedema hereditario se debe a una deficiencia genética del inhibidor de C1, C1-INH. La activación de la vía de la lectina es independiente de los anticuerpos. Se produce cuando la lectina de unión a manosa, una proteína sérica, se une a grupos de manosa, fructosa o N-acetilglucosamina sobre las paredes celulares bacterianas. Por lo demás, esta vía se parece a la clásica desde una perspectiva estructural y funcional. La vía alternativa se da con una activación que se produce cuando los componentes de la superficie de los microorganismos o las inmunoglobulinas exceden pequeñas cantidades de C3. Esta vía está regulada por la properdina, el factor H y el factor acelerador de la desintegración CD55. Las 3 vías de activación convergen en una vía final común cuando la C3 convertasa escinde a C3 en C3A y C3B. La escisión de C3 puede dar lugar a la formación de complejo de ataque de la membrana, MAC. El componente citotóxico del sistema de complemento, el MAC, causa la lisis de las células extrañas. El sistema de complemento juega un papel crítico en la inflamación y defensa contra algunas infecciones bacterianas. Además, puede activarse tras transfusiones sanguíneas incompatibles y durante las respuestas inmunitarias dañinas que acompañan a las enfermedades autoinmunitarias. Las deficiencias individuales a los componentes del complemento o los inhibidores del sistema pueden dar lugar a una gran variedad de patologías, lo que indica su importancia en la protección frente a la enfermedad. Los mediadores químicos de la inflamación son aquellos mensajeros que actúan sobre los vasos sanguíneos, células inflamatorias y otras células, e inician y regulan la respuesta inflamatoria del organismo. Debido a que la mayoría de eventos son vasculares o celulares, la mayoría de mediadores químicos actúan en inducción de aumento del flujo sanguíneo, en el aumento en la permeabilidad vascular y en la migración de leucocitos desde la sangre hacia los tejidos dañados. Con la deficiencia de alguno de estos componentes de los sistemas de complemento, se puede dar alguna enfermedad específica. Por ejemplo, con la deficiencia de C3 y factor B, se dan infecciones bacterianas graves. Con la deficiencia de C3b, INA, C6 y C8 se dan infecciones por Neisseria graves. Por la deficiencia de los componentes C temprano, C1, C4 y C2, se da el lupus sistémico eritomatoso, glomerulonefritis y polimiositis. Con la deficiencia del inhibidor de C1 se da la angioedema hereditario. El punto número 4 de este video es
la sinapsis inmunológica. Esta es una estructura supramolecular transitoria y concertada que tiene como propósito primario permitir un contacto estrecho de un linfocito con su célula objetivo. Es una interfase especializada que está finamente regulada porque es crítica para los procesos de activación, pero también para la inhibición, la regulación y la coestimulación en el sistema inmunitario innato. La sinapsis se puede referir a la unión entre una célula T y una célula presentadora de antígeno, a la unión entre una célula NK y una célula infectada o cancerosa, o bien entre un linfocito T citotóxico y una célula objetivo. Esta tiene fases. Por ejemplo, tenemos la fase 1. En esta fase se lleva a cabo la conexión entre la CPA y el linfocito T. El LFA1 se une a la región central de la sinapsis, constituyendo así un punto de apoyo para los mecanismos del citoesqueleto sobresalientes. Estos forzan una mayor aproximación con el sustrato de anillo más exterior de la membrana del linfocito T. En la fase 2 se da el transporte del péptido MHC. Se cree que se trata de un transporte mediado por actina. Se requieren aproximadamente unos 5 minutos para llevar a cabo esta fase. La fase 3, la tercera y última, corresponde a la estabilización de la sinapsis inmunitaria. En esta fase, el TCR participa en la activación del linfocito T, uniéndose a los péptidos MHR, manteniéndose así unido a la CPA con el linfocito T. El complejo de sinapsis inmunológica de linfocitos T es la unión entre la sinapsis inmunológica y el linfocito T1. Es la parte más estudiada de la sinapsis inmunológica, debido a su gran importancia biomédica. Este complejo es capaz de regular las funciones del linfocito T. En este complejo se hallan principalmente 3 tipos de moléculas, 2 en las regiones citoplasmáticas y tan solo una en la región membranosa. Las funciones principales de este son la sinapsis inmunológica, que es un mecanismo molecular cuya función consiste en aglutinar los linfocitos para proceder a su posterior activación. La unión entre el sistema de sinapsis y el linfocito T, que favorece la adhesión entre el linfocito T y la célula presentadora de antígeno, así como la organización del citoesqueleto en la célula T. La sinapsis inmunológica de los linfocitos T es un regulador de la señal TCR y la activación de células T. Cuando el pequeño número de complejos péptidos CPH de la CPA mantiene la interacción repetida de los RLT, superando los problemas de baja afinidad que hay entre ellos y la presencia de pocas moléculas de CPH, se produce la sinapsis. Esta interacción activa los linfocitos T, facilitando una transmisión de señales prolongada y eficaz de los mismos. De esta forma, la propia sinapsis inmunitaria puede proporcionar una interfase única para la activación del RTL. Como penúltimo subtema tenemos la síntesis de inmunoglobulinas. Las inmunoglobulinas son sintetizadas por los linfocitos B y por las células plasmáticas derivadas de ellas. Las que son sintetizadas por los linfocitos B son las IgM e IgD, y las que son sintetizadas por las células plasmáticas derivadas son las IgG, IgA e IgE. Las inmunoglobulinas también se conocen como anticuerpos y existen 5 tipos principales de ellas: IgG, IgA, IgM, IgD e IgE, difiriendo entre sí en el tamaño, la carga, la composición química y en las diferentes funciones en la estrategia de defensa inmunitaria. A continuación veremos los distintos tipos de inmunoglobulinas y sus funciones. Vamos a comenzar con las IgA. Estas se presentan en concentraciones de 10 a 15% en sangre y están presentes en muchos fluidos corporales, como la saliva, lágrimas, secreciones de mucosas respiratorias, en la leche materna, entre otros. En particular, la IgA puede aportar hasta el 50% de las proteínas del calostro, que es la primera leche que la madre da al recién nacido. Su presencia es fundamental para proteger las superficies internas de nuestro cuerpo de toxinas, bacterias y virus, a los que neutraliza directamente. Respecto a las IgG, se encuentran en un 80% en nuestra sangre y leche materna.
y pueden atravesar la barrera placentaria. Es muy eficaz en recurrir a toxinas y virus, acelerando su captación por otras células del sistema inmunológico para su eliminación. Es una inmunoglobulina indicadora de la protección de nuestro cuerpo frente a agentes extraños y para el diseño de vacunas. Las IgM tienen concentraciones del 5 a 10% en nuestra sangre y se encuentran frecuentemente adosadas a la superficie de muchas de nuestras células de defensa. Su función es actuar junto a la primera línea de defensa, siendo muy eficaz en eliminar bacterias y siendo un indicador de diagnóstico para detectar si hemos sido expuestos a algún patógeno. Sobre las IgE tenemos que sus concentraciones en sangre son menores al 1%, estando principalmente presentes en piel. Están asociadas a las respuestas inmunológicas en alergias y cuando hay infección por parásitos. Están involucradas en reacciones alérgicas a la leche, algunos medicamentos y algunos venenos. Por último tenemos a las IgD, que se encuentran en muy pocas concentraciones en sangre, porque generalmente están unidas a la superficie de las células de defensa. Es muy eficaz en estimular las defensas, especialmente los glóbulos blancos, frente a la presencia de microbios. También se dice que su función primaria es la de servir como detectores de antígenos para las células B. Por último, vamos a hablar de la hipersensibilidad y la autoinmunidad. Bueno, pues la hipersensibilidad se refiere a la excesiva o inadecuada respuesta inmunitaria frente a antígenos ambientales, habitualmente no patógenos, que causan inflamación tisular y malfuncionamiento orgánico. La hipersensibilidad denota los síntomas y signos recurrentes causados por la exposición a un agente a dosis toleradas por individuos sanos, independientemente del mecanismo. En la hipersensibilidad alérgica, el mecanismo es inmunológico. La hipersensibilidad no alérgica puede desarrollar el mismo cuadro clínico que la hipersensibilidad alérgica, pero su patomecanismo es diferente o desconocido. La división de las reacciones de hipersensibilidad alérgica propuesta por Gell y Combs es la siguiente. Tenemos la tipo 1, que es la inmediata o anafiláctica, que incluye tejidos en los que están presentes numerosos mastocitos, piel, conjuntiva, vías respiratorias altas o bajas y tracto digestivo. Manifestaciones como urticaria y angioedema, rinitis, broncoespasmo, diarrea, vasodilatación e hipotensión, que generalmente aparecen a los 15 a 20 minutos de la exposición al antígeno. A veces, el tiempo de reacción se retrasa entre 6 y 12 horas, es lo que se conoce como fase tardía de la reacción alérgica. Esta reacción se inicia por la desgranulación de los mastocitos y basófilos, IgE dependiente, que ocurre después del contacto con antígenos extrínsecos. En la fase tardía, la reacción se ve reforzada por los eosinófilos, las plaquetas y los neutrófilos. La tipo 2 es la citotóxica, que se desarrolla en diversos tejidos y órganos. El antígeno presente en la superficie de las células dañadas es intrínseco o se forma por la combinación de un compuesto químico extrínseco con una proteína de alto peso molecular. Esta reacción se caracteriza por una dinámica muy diferente que puede desarrollarse en minutos u horas. Sus mediadores son las inmunoglobulinas de clase M y de clase G y las proteínas del sistema de complemento. También involucra a células con receptores de inmunoglobulina, especialmente los fagocitos Fc y R+, y las células K. Las tipo 3, por la formación de inmunocomplejos, puede ser generalizada o afectar a órganos específicos. La reacción se desarrolla de 3 a 10 horas después de la exposición al antígeno. Sus mediadores son complejos de anticuerpos solubles, principalmente IgG, con un antígeno extrínseco o intrínseco que es soluble y está ausente en la superficie de las células. En esta reacción participan las proteínas del sistema de complemento, neutrófilos y otras células, Fc y R+. El tipo 4, retardada o celular, puede afectar a muchos tejidos, pero el eritema y el infiltrado son característicos en la piel. La hipersensibilidad de tipo 4 está desencadenada por antígenos microbianos, que provocan cambios inflamatorios específicos, por antígenos intrínsecos en enfermedades autoinmunes y por antígenos de contacto.
La reacción alcanza su máxima intensidad a las 48 horas de la exposición. El antígeno es reconocido por los linfocitos CD4+, con perfil Th1. El infiltrado y la lesión acompañante se deben a la acción de citoquinas liberadas por los monocitos y macrófagos presentes en el infiltrado. Por último tenemos a la autoinmunidad, que es una respuesta inmune contra uno o varios antígenos propios. Las enfermedades autoinmunes son el resultado del daño o la pérdida de función fisiológica en órganos y tejidos debido a una respuesta autoinmune. Este reconocimiento específico está mediado por las células del sistema inmune adaptativo, es decir, linfocitos T y B, pero también en los mecanismos de daño participan células y moléculas del sistema inmune innato. Las enfermedades autoinmunes son crónicas y suelen ser progresivas. La persistencia del antígeno de las células T y B y la memoria específica de los mismos, así como los poderosos mecanismos de amplificación inflamatorios, son los mecanismos patogénicos que perpetúan la enfermedad. Y eso sería todo. Nada más queda por ver las referencias bibliográficas y eso sería todo por mi parte. Muchas gracias.